Hola, hoy en Retrologando vamos a recordar una serie de dibujos animados. Me la habéis solicitado algún amigo del canal y bueno, pues atendemos a la sugerencia. En cualquier caso me refiero a Rui el pequeño Cid. Tiene un gran corazón y comparte con los demás cada satisfacción que la vida le quiere dar. Siempre jugando está con su primo el pequeño Alvar y en su imaginación la batalla va a comenzar. Rui se lanza contra el enemigo, qué valiente, es como ninguno. Rui el pequeño Cid es una serie de animación, como tantas otras que hemos repasado por el canal, como por ejemplo la vuelta al mundo de Willy Fogg, que a mí me parece extraordinaria, me parece quizá la mejor de toda esta saga de series de estas coproducciones con Japón. Después está también D'Artagnan y los tres mosqueperros, que también vimos por aquí. Y hay algunas más que hemos ido viendo y algunas más que quedan por ver. Por ejemplo, queda una muy desconocida, pero a mí me parece muy interesante, de Sandokan, protagonizada por animales antropomorfos, al estilo del Willy Fogg, y además con una calidad de dibujo bastante interesante, pero es una serie que quizá ahogada por la fama del Sandokan de Kabir Bedi, a la que también tendremos que dedicar un vídeo, pues no se ha dado a conocer demasiado. En cualquier caso, esta Rui el pequeño Cid es una coproducción de Japón con el de Nippon Animation, con BRB, con Claudio Bienboyd, y con Televisión Española, de 1980, y es una serie de dibujos animados de muchachos, de jovencitos, de niños, aprovechando la supuesta anécdota, la trama, de que es la infancia de Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid. Entonces, esta es la premisa de arranque de la serie. Ocurre que después no tiene nada absolutamente que ver la serie con lo que debió suceder en la realidad, porque es que no tiene nada que ver. Es una serie absolutamente ficticia, es una serie que no tiene ninguna base real de nada, ¿sí? Que había la unificación de los reinos de Castilla y de León, que no sé qué, hay 4 pinceladas, que había los llamados los moros que estaban en la península, pues claro, eran los que estaban viviendo en la península instalados desde hacía 7 siglos y pico, y la llamada Reconquista, que se empezaba en la Edad Media a intentar conseguir. Estamos hablando esto debía estar ambientado por la fecha en el siglo XI quizá, y bueno, entonces vamos a asistir a lo largo de los distintos capítulos, que ahora haremos son 26 capítulos de 23-25 minutos, pues vamos asistiendo a peripecias de la aventura y de las andanzas del niño este, que se supone que cuando sea mayor será el Cid campeador. La serie, como digo, es de 1980, el director Fumio Kurokawa, y fue una serie que tuvo bastante éxito, pero bueno, yo no sé muy bien que es una serie que la situación en el momento, 1980, lógicamente para los niños no, hablo desde la perspectiva de los adultos y en particular de esta productora. Esta es la producción quizá de todas las que ha hecho BRB Internacional, es quizá la que demuestra más el talante del Bienboyd, del Claudio Bienboyd. Este Claudio Bienboyd es un señor, yo no lo conozco personalmente, pero que por la información que he podido ir recabando, él y su hijo, pero sobre todo él, es un señor con 2 pasiones, aparte de su profesión, de los dibujos animados y de una serie de cosas. Hay 2 pasiones, o dos sentimientos muy importantes en su vida. Uno es en el deporte, hacia el Español, el fútbol español del Barcelona es su equipo. Bueno, entonces era la representación de que el Barcelona, digo a nivel un poco social, ¿no? El Barcelona era el equipo de la gente progresista, de la gente avanzada, de la gente incluso de izquierda, por ejemplo, Manuel Vázquez Montalbán, y era el equipo enfrentado al centralismo de la capital representado por el Real Madrid. En 4 líneas, dicho así, ¿no? Y el Español es una reacción orquestada desde Madrid, es un equipo que se hace para enfrentarse al Barcelona, para que dentro de Cataluña los que no fueran afines al barcelonismo, a lo que se le suponía al Barcelona, y estoy hablando no de cuando lo crea John Gamper, no, después,
Y sobre todo, a partir de determinado momento, claro, desde el momento del franquismo, el español recibe una serie de ayudas de inyecciones de parte de Madrid. Y el español lo han dicho muchas veces que es como el Madrid B, ¿no? Entonces, bueno, que me voy. La cuestión que este señor es de este equipo, pues que reúne justamente las condiciones ideológicas contrarias al Barcelona. Es decir, es un equipo de carácter tradicionalista, es anterior en creación al Barcelona, pero claro, los fundadores, lo que pasa es que el español, igual que el Barcelona en origen y que todos los equipos eran equipos de barrio, de amigos que se unían para jugar y tal igual. Y después esto fue progresando. Cuando ya se hace la profesionalización, es cuando el español va para abajo. El Barcelona es muy apoyado por una serie de instituciones y de gente como independentistas y cosas, y el español recibe la ayuda cuando el franquismo, de la gente de Madrid. Entonces, eso por un lado. Y por otro, la religión. Por lo que yo deduzco de esta serie y de otras cosas, y la información que yo tengo, el catolicismo, el cristianismo de este personaje es muy notable. Entonces nos retrotraemos a 1980, donde es un momento en que la transición política está produciéndose, está sucediendo. Hace 2 años que tenemos una constitución nueva, está asomando el espíritu de que se legaliza el comunismo en España otra vez, y estamos a 2 años de que venza las elecciones arrasando un partido socialista como el PSOE. Entonces, de forma, yo no sé muy bien si voluntaria o inconsciente, no me atrevería a decir cuál de las dos opciones aparece esta serie. Y en esta serie una de las cosas muy importantes es la fe en Dios, el cristianismo. Cosa que a mí me parece legítimo y lícito perfectamente que cualquiera tenga la fe que quiera. Lo que no me parece tan lícito es que de forma más o menos subliminal se le intente inculcar a los niños como si fuera algo que tiene que ser, porque es que no tiene por qué ser así. Yo puedo poner, a mí cuando yo llevé a mi hijo mayor, que ahora tiene 19 años, era pequeño, yo no había tenido experiencia paterna, yo lo llevé a un colegio que había sido privado, pero que en este momento era público, y a mí me obligaron a apuntarlo en religión. O sea, no es que me lo obligaran, es que lo apuntaron automáticamente en religión. Y el niño, pues allí se aburría, tampoco es que le pareciera una asignatura difícil ni nada, pero se aburría. Y hablando con un padre de otro compañero de él, de mi hijo, no, es que yo lo he apuntado en lo que es la alternativa religión, que entonces no era, ahora se llama algo así como principios urbanistas, o no sé cómo se llama. Pero vamos, lo que no era la religión. Ah, pero ¿es posible? Sí. Entonces yo fui a hablar, hombre, ya lo que queda de curso, y a partir de un momento ya no fue a lo que era religión. ¿Qué ocurre? Mi hija no ha ido nunca a religión. Que en religión si en una clase eran 30 alumnos, pues iban 27, y 3 iban a lo que no era religión. Era mi hijo, su amigo y otro. Pero esa tendencia, que esto es mucho, de época muy posterior lo que estoy contando, en esta serie yo sí la detecto. O sea, ahora hablaremos un poco de los valores de la serie, pero centrémonos en la trama un poco y en los personajes. Como digo, en esta serie, la cronología vendría a ser como el siglo XI, momento en que hay las batallas, las guerras entre los árabes, los que estaban afincados en España, los reinos que había en España, los emiratos y todas estas cosas, y entre ellos mismos los reinos que iban a constituirse en la Unión de España con los reyes católicos. Entonces aquí estamos hablando de la época de Fernando I, cuando Castilla se anexiona a León, se unifica con León, y hay nobles leoneses que se rebelan y que no quieren aceptar esta situación. Esto es una parte importante, tan importante o más que la relación con los árabes, con los musulmanes, porque hay mucha trama en torno a la relación leoneses-castellanos en el pequeño Cid. En este contexto, pues resulta que el padre de Rodrigo, de Ruy, del niño protagonista, llamado Don Diego Laínez, algo que tampoco se entiende muy bien, porque uno se llama Rodrigo Díaz de Vivar y el otro se llama Diego Laínez, el padre. Se conoce que entonces los apellidos eran de quita y pon, no sé, bueno, según la serie esta quiero decir. La cuestión es que Don Diego Laínez es un caballero luchador, es un guerrero del rey Fernando, que participa en múltiples combates, con heridas, con tal, y el Rodrigo quiere ser una persona surgida a imagen y semejanza de su padre. Y el padre decide, pues, enseñarle las artes de la guerra, de la lucha y todas estas cosas, que ya es momento de que vaya aprendiendo a hacer esto mismo.
Pero resulta que el rey Fernando lo reclama para que vuelva pues a guerrear con las huestes allí, a pelear con el que fuera, con el rival de turno. Y entonces en una especie bueno, el padre no sabe muy bien qué hacer, decide llevarlo a un convento de frailes. La madre al principio también es, bueno, sí, porque era más fácil que el niño estuviera por allí empreñando, porque el niño es un niño eso que podía tener 10 años o una cosa así, pues estaba siempre pues haciendo travesuras y gamberradas y corriendo para acá y para allá, y lo que hacía era pues generar conflictos y problemas y dar quebradero de cabeza. Entonces mejor que se lo lleven, pero después la madre eso a lo largo de la serie pues le va dando vuelta la cabeza y quiere estar con el hijo y tal y que igual. Y el hijo quiere estar con ellos, porque el hijo cuando lo llevan al monasterio este, que es donde le van enseñando otra serie de cosas, principalmente de valores, él añora a sus padres, él quiere estar con sus padres, él no quiere estar con estos señores, sobre todo al principio, que no los conoce, pero con el tiempo también va despertando pues un aprecio y un cariño hacia estos personajes que no todos son simpáticos, no todos son gratos, pero que van pues un poco, pues se supone que construyendo la personalidad de este personaje, ¿no? Después tiene también otros amigos, un primo suyo, Jimena, en fin, pero esto ya iremos cuando los personajes. En el momento en que él va al convento es donde surgen las relaciones básicas, las 3 relaciones básicas, aparte de con los frailes, que va a tener Ruy, que son la burra, que se llama Peca, que es la que lo lleva, y a partir de entonces se figura, o sea, el niño, Rodrigo Díaz de Vivar es un niño, pues en vez de tener su alazán, su caballo, su babieca, pues tiene a Peca, que es una burrita. Entonces es la que le hace de cabalgadura y de todas estas cosas en su invento. Es un niño muy imaginativo, con su espada de madera, que en su fantasía derrota a las huestes de los contrarios y a brujos y a cosas de estas. Y también es donde entabla relación con Jimena, que ya lo hemos mencionado, que al fin y a la postre resultará ser su mujer en la realidad histórica. Aquí no, aquí es una niña pues que la conoce, se hacen amigos, tal. Hay un cierto apego-desapego hasta que al final de la serie hay un encuentro amoroso entre los dos, muy, qué contentos, qué contentos. Y después está también otro personaje, que es el primo de El Ruy, que es Álvar Fáñez, como se ve también compartiendo apellidos con Díaz de Vivar y con el otro, con el Lainez. Deben ser primos por parte de bisabuelo. Bueno, con Álvar Fáñez empieza a tener una relación de rivalidad. Empiezan a ser por quién es el tal igual y por la niña. Pero resulta que, naturalmente, podemos suponer quién vence, que a lo largo del tiempo pues se van haciendo amigos hasta resultar ser los dos grandes amigos, los amigos del alma, que es uno de los valores que pretende transmitir la serie, el valor de la amistad incondicional, de la amistad que no merece ningún intercambio de nada, que no está movida por ningún interés, sino por la legitimidad del cariño, del afecto humano entre unas personas y otras. Otros de los principios de estos que se van incluyendo en la serie, yo me he hecho aquí una pequeña guía, porque esta serie yo la vi hace muchísimo, bueno, cuando la pusieron, y no sé ni si entera, pero sí recuerdo cosas, y bueno, entonces yo recuerdo que, por ejemplo, uno de los principios que regían la serie era el honor. Eso sí, en el siglo XI estaría muy, muy interesante y muy bien. Yo creo que hoy por hoy, pues eso es algo que suena arcaico, como lo que es un valor, bueno, o sea, el honor en el sentido ese, o sea, el honor de cada uno, pues se puede llamar honor, se puede llamar orgullo, se puede llamar, no sé, coherencia, no necesita ser la grandiosidad, la ampulosidad del honor de caballero, pero aquí sí va ese honor, digamos, antiguo, el valor y la confianza en Dios. O sea, cuando ya lo demás está decayendo, Dios proveerá, y Dios provee. Eso es lo que en la serie sucede. Incluso, aunque no lo hiciera, no lo haría por alguna razón, porque Dios es infalible. Entonces Dios sabe perfectamente, el creador, el absoluto plenipotenciario en todos los aspectos, Él hace lo que es más conveniente y lo que se debe hacer. Entonces la confianza en Dios y además la representatividad de Dios, tanto en la parte guerrera de la serie como en la parte doctrinal, podríamos decir, en el sentido de los monjes aquellos que le van instruyendo y tal, con lo cual el protagonista va reflejando todo esto, está muy presente, la religión y la presencia de Dios y tal. Otro valor que se debe, la justicia aplicable a todo el mundo por igual. Es decir,
no se puede ser parcial, no se puede ser tendencioso en beneficio de uno mismo, sino que hay que ser justo y objetivo de todo el mundo. Incluso con aquellos que han cometido delitos hay que ser justo, porque hay que ver los agravantes en determinado caso, o lo contrario, o los atenuantes. Porque a lo mejor, pues si un señor ha tenido que robar, no es lo mismo uno que roba porque le apetece comerse aquello y no le da la gana de pagarlo, a un señor que lleva 2 días comiendo basura, o precariamente, o tiene niños que no han comido y necesita robar un bollo de pan para que coman. No es lo mismo. Los dos son ladrones y son del mismo objeto, pero las circunstancias son las mismas y hay que valorarlo de distinta manera. Otra cosa que en la serie, desde mi punto de vista, está bastante presente, y a eso me refería también junto al catolicismo, cuando hablaba de la ideología del Beer Boy, aquí latente, es la convicción de las ideas, que a mí me parece una aberración. A mí me parece un planteamiento tan arcaico como lo del honor aquel medieval, ¿no? Según lo que subyace en toda esta historia, uno tiene unas ideas, unas convicciones, entre ellas las religiosas, pero también las éticas, las sociales. Y no se puede renunciar a ellas, ni se puede modificar bajo ningún concepto, aunque se esté en el más extremo de los peligros. Es decir, si hay vamos a suponer, ¿no?, un árabe de esto, un musulmán, y te tiene contra la pared con la espada puesta aquí y tú no estás armado, estás tocado, estás herido, o dices que no crees en Dios o te atraviesa el garnate. La lógica dice, es verdad, ya no creo en Dios, cuando se vaya el moro pues ya pensar en lo que quiera y creer en lo que yo quiera. Pues no, según lo que mantiene esto, hay que mantenerse, joder. A mí cuando yo era pequeño, en el secretariado del colegio donde yo estudiaba en jesuita, entonces claro, era otra sociedad, hoy no creo que... A nosotros nos contaban dos situaciones que hay que ver, cómo había que afrontarla. Una era, yo no sé si era un santo, un mártir, o si te pasaba a ti. Que era exactamente esto, que a un señor lo cogían, pues no sé si eran musulmanes o quién era, o sería el ogro comunista, a lo mejor, no sé, no me acuerdo quién. Y le decían que o escupían una cruz de madera o se lo cargaban. Pero si escupían la cruz de madera ya no se lo cargaban. Y el buen cristiano tenía que dejar que se lo cargaran antes de escupir la cruz de madera aquella. Porque, hombre, era como pegarle un sipiajo a Cristo. Hombre, y eso estaba feo y eso no podía ser. Claro, te quedabas un poco, pero es que después había otra que también nos la dijeron. Yo supongo que compañeros míos del colegio se acordarán porque esto no me lo estoy inventando. A propósito de si uno tenía que ser policía, en parangón con el sacerdocio, si yo soy policía y hay una manifestación y yo tengo que reprimir la manifestación y tengo que pegarle con una porra o incluso un tiro a los manifestantes, y resulta que en esos manifestantes, entre ellos el que me encuentro de frente es mi padre, ¿qué tenía que hacer? Yo tenía que responder por lo que estoy haciendo, no porque fuera mi padre. Fuera mi padre como si fuera un señor que no conozco. Yo tenía que actuar igual. Pues en la religión era exactamente lo mismo. O sea, si yo de pronto tenía una familia religiosa y tal, tenía que estar muy bien. Si yo era un religioso, un católico practicante, dijéramos, de aquella, y mi hermano o mi padre, pues renunciaba a la religión. Pues yo tenía que renunciar a ellos, yo tenía que rechazarlos. Había que seguir, sobre todo, lo imperativo de Dios, que eso era lo primero de todo. Entonces había que renunciar, que alejarse, que distanciarse y rechazar de plano a todo el que no fuera, pues igual que tú, el que pensara lo mismo que tú. Y esto un poco yo lo veo que subyace en esta serie. No de forma así, ni de forma evidente, pero creo que el pensamiento que gravita por todo esto es esto que estamos hablando. A mí eso me parece muy grave y me parece incluso peligroso. Yo creo que esta serie, yo no sé si la han repuesto muchas veces, alguna vez probablemente sí, pero yo creo que por lo que yo recuerdo, lo que he podido revisar y la información que he reunido, vamos a ver, yo estoy diciendo cosas que no son tan fundamentales, ¿no? Porque lo fundamental es una serie de aventuras de unos niños, casi todas imaginarias, algunas reales, bueno, casi todas imaginarias, no, unas imaginarias, otras reales, aventuras más peligrosas, más estupendas, otras más corrientes, pero a fin de cuentas aventuras de muchachos. Lo que pasa es que hay todo esto también que estoy diciendo. Entonces yo me imagino que esto se puede considerar bastante tendencioso, pero bueno, allá cada cual. O sea, estos te proponen esta idea, pues la puedes asumir o la puedes rechazar, o sea, igualmente, ¿no? A todas estas también había una cosa que me estoy acordando, que es que el ejemplo, Rodrigo Díaz de Vivar, en determinado momento,
decide que no quiere seguir estudiando y se escapa del monasterio. Se larga de allí porque estudiar no le interesa. Me imagino que esto en su época sería para dar un contrapunto. Y el rey le hace volver al convento y él no quiere, al monasterio aquel, y él no quiere, él se resiste. En fin, esa desobediencia también era como un lunar en el historial del Rodrigo Díaz de Vivar. Bueno, en fin, son cosas que son también de la época y bueno. En cualquier caso, yo creo que el carácter aventurero es lo que... Porque también hay trocitos de cómo se entendía en cierta manera, de forma muy superficial y muy simplista, lo que era la sociedad desde la Edad Media, ¿no? Los curas, los letrados, los monjes, los letrados, los cultos, los guerreros, etcétera, etcétera. Había poco de pueblo llano, bastante, algo había, pero muy poco. Bueno, en fin. Y vamos a pasar a los personajes porque son bastante... Hay muchos más, ¿eh? Yo he cogido aquí algunos que son los que me parecen más importantes. Me he hecho una pequeña guía, pero que incluye bastantes personajes. Empezando por Ruy, el pequeño Cid. Niño de carácter noble, es un niño con ganas de aventura, con mucha fantasía, que su máxima aspiración es llegar a ser un caballero como su padre. Lo que ocurre es que, aparte del talante guerrero, su estancia con los frailes, pues le inculca una mentalidad más amplia que abarca más cosas. Pero vamos, con esos principios, con ese carácter férreo de mantener sus convicciones hasta el final, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, Peca es la burra de Ruy, es una burrita muy buena y que parece que le comprendiera mentalmente, que en un momento determinado la secuestran unos tipos, y claro, eso... Pero es su compañera, es algo más que un animal, ¿no? No llega al nivel de una persona, pero es más que un animal. En fin. Tenemos a Jimena, que es la amiga de Ruy, posteriormente su novieta, su romance, y en definitiva su mujer, de Rodrigo Díaz de Vivar, según la historia. Álvar, que ya lo hemos dicho, el primo y mejor amigo de Ruy. Don Diego Laínez, que es su padre, que es el caballero ese que ya hemos aludido. Después tenemos a Teresa, que es la esposa de Don Diego y la madre de Ruy, que es la que no quiere que, aunque el padre se tenga que ir allí a batallar, separarse del hijo. Esa es el personaje que pretende pues no distanciar el contacto familiar, ¿no? El nexo el enlace de la familia, pues es la que quiere mantenerlo. Después hay unos hermanos de Ruy por allí, pero que no pintan nada, que eran unos niños pequeñitos, escuchimizados, enfermizos, bueno, que estaban por allí. Y ahora tenemos los frailes, que hay unos cuantos. Don Jeremías, que es el prior del monasterio de San Pedro de Cardeña, que es donde lo mandan allí a estudiar. Después hay Fray Cirial, que era uno muy sabio, muy delgadito, muy sensato, que enseguida es un poco el mentor, el que le coge aprecio al pequeño Cid desde un primer momento. Después tenemos a Fray Amadeo, que era uno muy gordo, que era el que siempre está comiendo. Claro, estos son personajes que por un lado están transmitiendo la doctrina, el pensamiento, y por otro pues también aportan comicidad a la serie para darle fluidez, ¿no? Para darle una sensación de que esto funciona, porque si no, no va esto el pestiño sería de primera, entonces. Después tengo aquí apuntados otros monjes, que en definitiva los monjes lo que hacían era que, por un lado, querían enseñar las cosas, y por otro, tenían que ir padeciendo las travesuras del muchacho, claro. Entonces, estos monjes pues tienen que ir siempre corriendo detrás tal. Y entonces hay tres, Fray Costanzo, Fray Florencio y Fray Bartolo, que son, pues estos, pues son monjes de allí, que eran los que más representaban, pues eran las víctimas del otro, y de las perrerías y de las correrías del Ruy, ¿no? Bien. Después tenemos a Tomás y Juana, que son los padres de Álvar, son los tíos de Ruy. Después había una especie de grupito, Nuño, Félix, Galindo y Antolín, que junto con Álvar y con Ruy eran como un grupito, la pandilla. Pandilla que iban haciendo cosas, que iban a coger huevos, que iban a tal y cual. El conde Lozán, que es el padre de Jimena, que tenía un cariño muy notable por su hija. Después había unos personajes, por ejemplo, Froilán, hijo del conde de Alcófar, es un personaje equívoco porque es un personaje cobardón, es un personaje temeroso que va con Ruy a un torneo. Entonces hay un personaje, no sé si lo he apuntado, hay un elemento, Fidel el loco justiciero, que es malvado y parece que ha matado al Ruy. Entonces este Froilán, que tenía tanto miedo, se olvida de esto y se enfrenta con el loco justiciero pensando que le está haciendo justicia a su amigo muerto, cuando en verdad no se lo había cargado. Pero sea que del temor pasa a esto
¿Por razones de qué? Pues de obligación interna, ¿no? De nobleza, al ver que se había encargado a su amigo. Este es un personaje que, bueno, de estos personajes había muchos, había más. Después había Aben, que era hijo de un noble, de una autoridad musulmana, tal, lo cogían y el Ruiz se da cuenta que esto es un niño, y lo ayuda a escaparse. Entonces se hacen amigos. Aben es el rasgo de los otros, y posteriormente, cuando los moros lo cogen a Ruiz, él lo defiende y lo ayuda. En fin, se hacen amigos. Después hay tres personajes: Zacarías, Josafat y Dionisio. Los dos primeros, evidentemente, de origen judío, Zacarías y Josafat. Supongo que Dionisio también pretenderían que lo fuera, pero Dionisio es griego, pero bueno, sería judío también. Que son de estos mercachifles, de estos mercaderes que van por los sitios engañando a la gente, vendiendo muy caro y vendiendo cosas que no son exactamente lo que ofrecen y tal y cual. Y que no tienen nada mejor que hacer que robarle la burra, la peca, la burrita esta, al Ruiz. Con lo cual, ya podemos suponer que no va a quedar el asunto como así, que se la lleven y ya está, sino que habrá que perseguirlo, recuperar la burrita y estos que se lleven su castigo correspondiente, como si sucede. Después aparece también el rey Fernando, por ejemplo, que me acuerdo que en una especie de cosa que con todo esto que pasa con los moros, el Ruiz espera que le felicite y viene el otro y le regaña, el rey le regaña. Y él se queda así, y después va en plan íntimo y no, muy bien, muy bien. O sea, iba dando una imagen pública de otra es privado, ¿no? Menudo. De forma así, pues vamos llegando hasta la madurez del Cid, hasta la mayoría de edad, donde pasa esto. Entonces ya hemos conocido, ya hemos trasladado la rivalidad de los leones a los moros, ya ha habido tal. Y entonces, al final, ¿qué ocurre? Pues encontramos el reencuentro con Jimena, encontramos las campañas contra los musulmanes, encontramos el inicio del destierro, cuando el rey impone a Rodrigo Díaz de Vivar que se vaya de allí. En medio, pues aventuras que incluyen secuestros, que incluyen robos, que incluyen muertes, que no son muertes como eso que hemos contado del amigo que cree que el otro se lo ha cargado y al final no se lo había cargado. También una máquina voladora, recuerdo también que había. En fin, van siendo batallitas que van, digamos, cimentando desde la ficción más absoluta y más total una posible personalidad de lo que vendría a ser el Cid campeador. Porque entonces ni era Cid ni era nada, era Ruiz Díaz de Vivar y punto, Rodrigo Díaz de Vivar, y se acabó. Pero que después, con la historia y en la tradición, sería el Cid campeador. Pues bueno, pues esto es lo que, en mi opinión, la serie da de sí. Los dibujos son japoneses del estilo de Heidi, un poco evolucionados, pero no demasiado. Los personajes positivos los personajes protagonistas tienen unos rasgos pues más bonitos, si se quiere, con los ojitos tal, y los cómicos tienen la cara más caricaturizada, los malos son más perversos también, solamente la apariencia física. Son unos dibujos que, por ejemplo, la burrita es como muy tierna, ¿verdad? Entonces son unos dibujos que intentan transmitir desde la simple visualización del personaje ya ciertas cosas, que el espectador se sienta identificado, que le guste el personaje, que le parezca atractivo, o todo lo contrario, y todas las posibilidades intermedias. En fin, a mí es una serie que ya digo que a mí no me llamó demasiado la atención, pero bueno, pues no cuesta nada tampoco, pues hemos hablado de la serie. Por demás, si te ha gustado el vídeo, pues le puedes dar al me gusta. Si te interesa el teatro, los cómics, las series de televisión, como esta, la novela de género, la literatura de género y el cine, desde una perspectiva tan particular, tan simplista y tan superficial como la que hacemos en el canal, pues te puedes suscribir. Si conoce a alguien que le puede gustar, también le puedes recomendar que se suscriba. Y por nuestra parte nada más. Nos vemos en otro vídeo. Muchas gracias por la compañía. Un saludo.